Greta Molthaus, 31 de enero de 1948. La consideración interna y la charla interior. Parte 1. Es menester luchar contra las emociones innecesarias. La energía que va a las emociones innecesarias se pierde. Vemos llover y sentimos, digamos, una suerte de hostilidad o disgusto, una ligera depresión. Esta es una emoción innecesaria. La gente se deja atrapar, al parecer, por todo lo que no satisface sus expectaciones. Esto es, suele identificarse con la lluvia que cae, el frío que hace, el vendaval que sopla, por ser algo inesperado. Dicen, va, y se sienten un tanto desconcertadas. La gente espera, al parecer, cualquier cosa menos lo que sucede realmente. Desde luego, si se espera que ocurra algo desagradable y esto ocurre, lo que esperábamos nos protege. Además, si se espera algo desagradable y no ocurre, uno se siente aliviado. Pero, como se dijo antes, en la mayoría de nosotros la expectación adopta formas que nos inducen a esperar cualquier cosa salvo lo que sucede en realidad. En consecuencia se producen muchas emociones innecesarias y gran cantidad de energía, se pierden desengaños y consideración interna, porque una persona lleva la consideración interna a tal punto que si llueve el día de su cumpleaños, le parece que el universo y todas las huestes de los cielos lo hicieron a propósito. Esta es una actitud muy infantil y, como todos pueden verlo, suele conducir a una serie de emociones innecesarias. Resulta de ello un ser débil, que pierde fácilmente los estribos. Hablaremos ahora de la consideración interna, en relación con las emociones innecesarias. La consideración interna tiene su origen en el centro emocional en este sentido, a saber, que tras ella hay siempre un sentimiento, una emoción. Emplea el centro intelectual en interminables palabras, en charla interna y en escribir patéticas cartas que nunca o casi nunca se envían, pero tiene su raíz en un sentimiento, una emoción. ¿Cuál es la emoción que origina la consideración interna? Nos referiremos a ella gentilmente, porque todos nosotros, por más importantes o valientes o endurecidos que imaginemos ser, esta emoción, este sentimiento mora en lo hondo de nuestra persona, a no ser que por milagro, el amor a Dios haya penetrado en nuestro corazón, y nos haya hecho comprender que la tierra es un lugar de prueba, y que no hay ser humano capaz de comprendernos. Tomemos como ejemplo a la persona que siente que no debería llover el día de su cumpleaños. Llueve a mares. Reflexiona. Se siente triste. Le parece que no la aprecian, que no la tratan con justicia, que no la entienden. Esperaba con tanta impaciencia ese día. Esto en el trabajo es llamado consideración interna. Como dije, es en realidad una emoción, un sentimiento, aunque se emplea el centro intelectual para darle voz en millones de palabras que se dicen o no. Dicha persona pone buen semblante y dice que no le importa. Sí, pero en su fuero interno el sentimiento, la emoción prosiguen, y muchas otras emociones similares producidas de experiencias similares provenientes de un lejano pasado forman un núcleo en el centro emocional, desde el cual muchas otras formas de consideración interna se ramifican. Por ejemplo, se pierde el ómnibus y siempre sucede así, o se quiere visitar a la novia y ésta dice que tiene que salir para ver a su tía, o se quería ver una pieza de teatro y nuestros amigos nos llevan a ver otra, etc. Nadie, desde luego, presta atención a nuestras necesidades. Hablo en forma trivial a propósito, porque el tema de la consideración interna es muy profundo y un asunto serio, porque de algún modo la vida nos es ajena. En verdad es tan profundo y serio que todo el alcance y el poder de la enseñanza esotérica a lo largo de las edades, incluso toda la fuerza de la enseñanza latente en las parábolas de los evangelios, tal como la del hijo pródigo, no fueron capaces de curar a la humanidad. Por cierto, la humanidad, a no ser que despierte del sueño y llegue al nivel del hombre consciente, nunca podrá curarse. Pero el hombre, la mujer,
pueden curarse mediante un arduo trabajo sobre sí. Por eso hablaremos de la consideración interna y necesaria o evitable. Supongamos que un hombre no discierne su propia deslealtad, insensibilidad y malignidad. Nunca se ha observado a sí mismo. No ve que la gente le tiene antipatía o lo evita. No ve razón alguna por la cual la gente no lo quiere. Entonces imagina que la gente le tiene injustamente antipatía, que se comportan injustamente con él. Así se siente agraviado. Esta es consideración interna. Un hombre que se siente agraviado es un buen ejemplo de consideración interna. Nunca considera externamente, esto es, se pone en la situación de la otra persona y comprende sus dificultades. Por el contrario, desea poner a todas las personas en su situación, hacer que se den cuenta de sus dificultades. Escuchar a tal persona es muy aburrido, en especial si se es médico y uno está obligado a hacerlo. Ahora bien, la palabra injusto es, según mi parecer, una palabra favorita en la consideración interna. ¿No se da cuenta de ello? ¿No cree en su fuero interno que todo es injusto? Si es así, posee un inagotable manantial de continua consideración interna y le hará perder fuerzas en todo momento. Quiero decir, cada día será un fracaso desde el punto de vista del trabajo. Por otra parte, si observa sus formas típicas de consideración interna y así no se identifica con ellas y se recuerda a sí mismo, comprenderá que solo usted puede ayudarse a sí mismo, y toda la consideración interna y el sentido de injusticia son inútiles, y aún peor, y dan origen a emociones cotidianas por completo innecesarias. Pero nadie ha de creer que está libre de consideración interna. La consideración interna es definida por una parte como el hacer cargos internos contra los otros. Se realiza una tarea y se cree que los otros no han hecho otro tanto. Así se empieza a considerar internamente, aunque no se lo exprese en palabras. Los otros no tienen que trabajar tanto como usted. Los otros no consideran lo que ha hecho. Nadie lo aprecia, y así sucesivamente. Todo esto tiene su origen en no hacer lo que debe hacer desde sí mismo, en no querer usted mismo hacer lo que usted tiene que hacer. Cualquier cosa que debe hacer, anhela hacerla y realizará la tarea sin ser negativo, y así, sin hacer cargos internos. Es menester que nos lo recuerden constantemente, y a todos ustedes se les recuerda constantemente, porque es uno de los secretos para un trabajo sobre sí correcto. No solo esto, crea fuerza en uno. Quizá no haya cosa que destruya tanto nuestra comprensión del trabajo como la consideración interna, hacer cargos internos contra los otros y todo lo que resulta de ello, la autocompasión y los desalentadores estados negativos que, por así decir, convierten nuestro territorio psicológico en un pantano lleno de mosquitos ponzoñosos. Ahora bien, si yo anhelo hacer lo que tengo que hacer, no haré cargos internos contra los otros. Pero si hago lo que debo hacer y todo el tiempo pienso que otra persona tendría que hacerlo, y que es injusto que deba hacerlo yo, luego estoy haciendo cargos internos. Esto es, me estoy considerando internamente. Y esto dará origen a inacabables charlas internas en mí mismo, una suerte de murmullos y quejas y cavilaciones internas, que prosiguen por sí solos, porque es sabido que la parte negativa del centro emocional obra por sí sola, una suerte de perpetuo agravio secreto que suele extenderse y oscurece toda nuestra vida interior. Sabemos que es preciso proteger nuestra vida exterior, nuestro cuerpo, contra los ataques. Empero, es aún mucho más importante proteger nuestra vida psicológica interior, nuestro cuerpo psicológico, contra los ataques, y contra una forma mucho más peligrosa de ataques. Porque un hombre puede defender su vida física exterior, pero sin darse cuenta que debe proteger su vida psicológica interior.
Así se vuelve estrecho, duro, acerbo, rígido, agrio, rencoroso, celoso, malhumorado, fastidioso, etc. En otras palabras, vive en su cuerpo, pero está interiormente muerto en sí mismo. A pesar de lo que su cuerpo es aparentemente, el trabajo dice: este cuerpo está vivo, pero él mismo es internamente un fracaso y está muerto. Es un hombre muerto que anda. Todo esto, por supuesto, se aplica también a las mujeres. ¿Cuántos muertos, dijo el señor Ouspensky, andan por las calles? Por eso es tan necesario observar la consideración interna y ver qué es, y tratar de controlarla. Esto nos llevará a la salud psicológica. Reparen su charla interior. Reparen lo que obsesiona sus pensamientos. Sabórelo y descubra si es negativo. Luche contra su negatividad. Aborrézcala. Despierte y si hace algo hágalo desde sí mismo, voluntariamente. Solo uno mismo puede vivir la propia vida y no otro. Pero ha trepado a su carruaje y se apoderó de las riendas. De otro modo, no podrá querer cosa alguna. Es muy probable que todos ustedes hayan oído esta extraordinaria observación esotérica atribuida a Cristo. No resistéis el mal. Sus significados son muchos y notables. Uno de ellos es anhelar creer en lo que está mal, creer en lo que no gusta, creer en lo que no debiera ser. Usted cree que morirá. Deséelo, y ya no tendrá más temor. Oponerse a todas las cosas es fácil. Desear aquellas cosas a las que nos oponemos es una cosa muy distinta. Si uno se opone a todas las cosas, se pasará el día considerando internamente. Se harán cargos internos contra toda la gente. Pero si se desea la existencia de alguien a quien nos oponíamos, todo cambiará milagrosamente. Si se desea lo que va a suceder, se obtendrá fuerza. Si uno se opone a lo que sucede, se pierde fuerza. Este trabajo nos enseña a ganar fuerza. Parte 2. Se ha dicho muchas veces que este trabajo es cristianismo esotérico. El cristianismo esotérico, que pertenece a diferentes sectas y rituales, es una cosa. El cristianismo esotérico pone en relación toda la antigua enseñanza esotérica y se refiere al significado interior de los fragmentos que llegaron a nuestras manos, tan inadecuadamente, de la enseñanza que un hombre consciente impartió hace unos 2000 años. Cristo era un hombre N8. Pero de lo que él enseñó, es escaso lo que nos ha llegado, y casi todo el contenido de los evangelios fue relatado por gentes que no habían conocido a Cristo, y sin duda hicieron añadidos o deformaron el pensamiento del Maestro, para que estuviera de acuerdo con su propio parecer. Ahora bien, en el Evangelio hay una parábola sobre la consideración interna y la manera de impedir su aparición. Toda la consideración interna se origina más bien en la falsa personalidad que en cualquier otra cosa. Cristo fustigó a los fariseos, y los fariseos que hacían todas las cosas para ser vistos de los hombres, no es un grupo de personas que vivieron hace muchos siglos, sino algo en usted mismo, ahora, en usted, ahora, esto es, los fariseos en usted, que fingen ser lo que no son realmente. Comprender que no es nada es vencer a la falsa personalidad, a los fariseos. Ahora bien, la falsa personalidad se hincha hasta tener tremenda autoimportancia, como la rana del cuento de hadas que se hinchó tanto que finalmente estalló. La sobreestimación es la causa de casi toda la consideración interna. Los discípulos de Cristo pedían: aumentanos la fe. Ahora bien, la fe es una fuerza, la fuerza de creer en algo que está más allá de la evidencia de los sentidos, la fuerza que nos eleva por encima de nuestras reacciones mecánicas, la fuerza para comprender que hay algo que está por encima de la limitada comprensión humana, la fuerza para hacer este trabajo. Cristo responde a la cuestión de acrecentar la fuerza para comprender lo que está por encima de nuestra comprensión natural, con una parábola. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe.
Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir este sicómoro: desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 9. Ahora bien, adviertan que le hubiera sido muy fácil al siervo hacer cargos internos, tales como por qué habría de trabajar todo el día y luego serviros, si no habéis tenido un día de arduo trabajo como yo,